Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo amanecimos hoy? Bien, gracias a Dios. Bien. Dentro de los títulos, valores, pues hay muchos, ¿no? Pero los de más ocurrencia son la letra de cambio y el cheque. Les repito, hay mucho título, valor, pero los de más ocurrencia, los que a diario estamos tratando, la letra de cambio y el cheque. En su aspecto formal, la letra de cambio es un documento eminentemente documental, es decir, se necesita de un escrito para que en sus cuatro ángulos conste tanto la obligación como el derecho cambiario. La letra de cambio se hace constar por escrito. Las dos grandes consecuencias que surgen de su creación son la obligación y el derecho. Entonces, la letra de cambio constituye un instrumento crediticio cuya razón de validez no estriba en el negocio fundamental o subyacente. No estriba en eso. Se trata de una orden incondicional y escrita que una persona denominada girador emite contra otra persona llamada girado. ¿Para qué? Para que solucione una obligación de dinero. Una obligación de dinero en favor de un tercero o a su orden llamado beneficiario. El beneficiario es la persona que debe probar y exhibir su derecho para reclamar el pago. Entonces, la letra de cambio tiene unas peculiaridades que tenemos que sintetizarlas. Primero es un escrito. Es un título eminentemente escrito. Es un título literal, abstracto, autónomo. Y el pago de la letra solo puede exigirse mediante la exhibición del documento. La letra se entiende creada desde cuando el librador o el girador, pensemos que quién es el librador, el girador es el creador. La letra se entiende creada desde cuando el creador la firma con el propósito de que el girado o el librado la acepte y se tendrá por emitida a partir de cuando el beneficiario la reciba como constancia de su derecho. Para establecer los requisitos de la letra es necesario consultar los artículos 620 y 671 del Código de Comercio. Miremos a ver qué dice el 620 del Código de Comercio. Dice, los documentos y actos a que se refiere este título
solo producirán los efectos en el previsto cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señala, salvo que ella los presuma. La omisión de tales requisitos, de tales menciones y requisitos, no afecta al negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? La mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien lo crea. ¿Y qué dice el artículo 671 del Código de Comercio? Dice el 671. Además de lo dispuesto en el artículo 621, es decir, la mención del derecho y la firma del creador, además de esos requisitos, la letra de cambio deberá contener, primero, la orden incondicional de pagar una suma de dinero, una suma determinada de dinero. Segundo, el nombre del girado. Tercero, la forma del vencimiento. Y cuarto, la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. La doctrina tiene clasificados estos requisitos en dos grandes categorías. ¿Cuáles son? Requisitos formales y requisitos materiales. Según, miren, el aspecto exterior de la letra o el contenido. A su vez, como que subclasifica los requisitos formales en requisitos de la sustancia y de la naturaleza, entendiendo que son sustanciales aquellos que al faltar hacen perder el carácter de título cambiario a la letra, y naturales aquellos que a pesar de no mencionarse se entienden incorporados al título en la forma como la ley los suple. Entonces, requisitos formales, requisitos de la sustancia y la naturaleza, los requisitos naturales. ¿Qué partes intervienen en la letra de cambio? Las personas que intervienen en la letra de cambio son tres, pues por lo menos inicialmente son tres. El girador, o a quien llamamos también librador, o podemos denominarlo creador. Girador, librador, creador, es una sola persona. Es la persona que emite la orden de pago en dinero. El girado o el librado, o sea, el destinatario, es contra quien se expide la orden de pagar, y el beneficiario o titular del derecho incorporado en la letra. Entonces, las personas que intervienen en la letra son tres. Girador o librador, o sea, quien emite la orden de pago en dinero. Girado o librado es a quien se le dice que pague la letra. Y el beneficiario o el titular del derecho incorporado a la letra es la persona que tiene derecho a cobrar lo que en letras y en números se diga. Entonces, el girador recibe indistintamente los nombres de librador o creador de la letra. Esto porque su función es dar validez a la letra de cambio mediante su firma, y erige una obligación a otra persona que habrá de responder directamente por su pago. El girador o librador, al firmar, establece dos cosas muy importantes. Primero, que el librado o girado acepte la orden de pagar la suma de dinero.
Y segundo, se hace responsable del pago en caso de no aceptación o no pago por parte del principal obligado. Bueno, por disposición de la ley, se tiene que el girador es un obligado por vía de regreso, o digámoslo de otra manera, secundariamente obligado. El girador es un obligado por vía de regreso o secundariamente obligado. Esto es de suma importancia para la determinación de la clase de acción cambiaria en contra él se instaura. Puede suceder que a la letra le falte la firma del librador o girador, en cuyo caso se tiene aceptado que se convierte en pagaré en razón de la teoría de la conversión del negocio jurídico, consistente en que si el beneficiario o tenedor no puede establecer en sana lógica, si se trata de una letra o un pagaré, se opta por el pagaré. Algunos autores extranjeros y algunos nacionales me niegan, basados en el artículo 904 del Código de Comercio, la aplicación de esta teoría en la legislación de los títulos de valores y afirman que sigue siendo letra de cambio. Entonces, si se trata de una letra de un pagaré, ¿no?, con base en el 904 del Código de Comercio. Miremos el 904, ¿qué dice el 904? El 904, el contrato nulo podrá producir los efectos de un contrato diferente del cual contenga los requisitos esenciales y formales, si considerando el fin perseguido por las partes, deba suponerse que éstas, de haber conocido la nulidad, habrían querido celebrar el otro contrato. Entonces, dicen pues que los que le niegan el carácter entre si es una letra o un pagaré, entonces niegan esta dicotomía con base en el 904. ¿Qué papel desempeña el girado o librado, que también se llama? La fisonomía del deudor de la letra de cambio es peculiar, puesto que presenta dos facetas. Inicialmente, el girador emite contra él una orden incondicional de pagar una suma de dinero, por lo que se conoce como librado o girado. Y una vez presentado el título por el beneficiario para su aceptación de la orden de pago, tiene la alternativa de aceptar o no hacerlo. Si acepta y firme, se convierte en el deudor principal, el deudor originario de la obligación cambiaria, y toma el nombre de aceptante. Mientras que si no acepta y obviamente no firma, no queda respondiendo por la deuda. Y entonces la acción cambiaria tendrá que dirigirse contra el librador. ¿Por qué? Porque el otro no la aceptó. Y el librador, sí, como la giró, responde por la letra. La forma en que el librado acepte la letra debe ser incondicional.
Esto es que su obligación de pagar es indefectible, pero diferida en el tiempo. ¿Por qué? Porque puede haber plazo para el pago, pero no podrá haber condición, porque es que la condición es incertidumbre. Incertidumbre. Entonces, Doctor, señor, ¿qué pasó? perdón que lo interrumpa, doctor. En la letra de cambio no se contemplaría un otro sí, de acuerdo a lo que usted acaba de mencionarnos, que debe ser una aceptación incondicional. Entonces, ¿se cumple la fecha para el cumplimiento de la obligación? ¿Se podría hacer un otro sí o hay que diseñar otra letra de cambio o cómo funcionaría ahí ante tal incondicionalidad? A ver, repíteme cómo es el negocio. El girado, el librador, es el que acepta la orden de pagar, ¿cierto? Sí. Es el que se hace responsable del pago. Bueno, entonces la inquietud, ¿cuál es? Doctor, en la letra de cambio se contempla el otro sí, la figura conocida como otro sí de otros títulos valores. No, es que el otro sí se le puede poner a cualquier contrato. Con ese otro sí es una cláusula que aclara algo que se quedó por fuera. Entonces se pone un otro sí. Un otro sí es una nota como aclaratoria. Pero aquí un otro sí en una letra. A ver, sigo como sin entenderte cuál es la inquietud. Sí se contemplaba, doctor, pero al parecer no. Gracias. No, espérame. Espérate, que es que... Pero si se contemplaba que dentro del documento... Sí, doctor, por ejemplo, se cumplió el plazo estipulado en la letra, entonces las partes girador y girado pactan, podrían... por ejemplo, extender el plazo o generar un condicionamiento de mutuo consenso sí, que pues, se claro. me parecería un otro sí. Entonces, mi Sí, sí, inquietud claro. puntual es si cabe esa figura dentro de Sí, este título valor. sí, las partes pueden extender el plazo de común acuerdo. Sí. Gracias, doctor, porque me surgió el interrogante hace un rato que usted mencionaba esa incondicionalidad en el título, en este título valor. Pero fíjese que son las dos partes las que están de acuerdo en prorrogar o ampliar el plazo. Porque si es una sola parte ya no. Sí, porque es que la orden es incondicional de pagar. Pero si los dos están de acuerdo, entonces no hay nada que hacer. Es que la orden incondicional podemos entenderla como un mandato relativo a pagar una determinada suma de dinero. Entonces, ese mandato yo no lo puedo cambiar unilateralmente, porque es un mandato que me dieron. Pero mandante y mandatario sí se pueden poner de acuerdo en cambiar o ampliar el término. Pues repitiendo la letra de cambio, es una orden de pago que se le da a una persona determinada. Y esta persona acepta pagarla de esa forma. Y entonces, la orden incondicional de pago debe contener un plazo fijo para su pago. Y ese plazo no se puede variar, a menos que las partes aclaren otra forma, una ampliación, por ejemplo, del plazo para el pago. Bueno. Doctora Tomar, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta o dos. ¿La letra tiene que estar en papel timbrado? Y la otra pregunta, la letra para
¿Tiene que hacerse autenticar o no hay necesidad? Bueno, el requisito es que conste por escrito. No dice una modalidad específica, sino que conste por escrito. Y los requisitos de la letra están contenidos en el 620 y en el 671. De modo que en un papel cualquiera en blanco, si se llenan los requisitos del 620 y 671, tenemos el requisito de la letra, es decir, la fecha, el lugar de creación, lugar de cumplimiento, la mención del derecho incorporado, la firma del creador de la letra, el nombre perfecto, claro de las partes, el nombre del girador, del girado, del beneficiario, esa orden incondicional de pagar una suma de dinero determinada, la forma de vencimiento y la mención si es pagadera a la orden o al portador. Entonces hay unos requisitos que la doctrina dice que hay requisitos formales y hay requisitos materiales según miren el aspecto exterior de la letra o a su contenido. Y a su vez los autores entienden que subclasifica los requisitos formales en requisitos de la sustancia, de la naturaleza, entendiendo que son de las sustancias aquellos que al faltar hacen perder el carácter de título cambiario a la letra, y naturales aquellos que a pesar de no mencionarse se entienden incorporados al título. De modo que si usted en un papel en blanco llena, hace este requisito, hace un documento con todos estos requisitos, ¿qué está haciendo usted? Usted está creando una letra de cambio. Generalmente pues las letras las venden ya hechas, pero uno puede hacerla. Entonces, teniendo en cuenta pues muy claramente las partes que intervienen, como ya dijimos, el girador, el librador, el girado, el librado, el beneficiario, ¿no? Y el derecho incorporado. Entonces, y ahí se aclara todo, se deja tal clarito, y entonces el librado acepta la letra. La aceptación es incondicional. Acepta simplemente, se compromete a aceptar. Ahora, puede haber un plazo para el pago, pero no puede haber condición ni para la aceptación ni para su pago, porque es que la letra es incondicional, pero sí puede haber un plazo para el pago. Bien, ¿cuál era la otra pregunta? La otra es que si se podía notariar, como ¿Qué? para que tuviera mayor validez o algo, doctor. Que si se puede, ¿qué? Notariar, Autenticar la firma. autenticarla. Bueno, a ver, se supone que las partes son las que están ahí. Entonces, ahí no hay duda de quiénes comportan esa letra, ese documento. Pero, pues yo creo que no hay incumplimiento, no hay problema para autenticar las firmas de las personas que aparecen. Pero se supone que son legítimas y no hay por qué dudar de ellas. El que dude tiene que decir que el girador no es, que el girado no es y que el beneficiario no es. Entonces, ahora, la obligación de avisar el rechazo de la aceptación o no pago de la letra es propia del tenedor.
Entonces, esto habría que comunicárselo al notario para que se haga la diligencia de protesto. Porque es que el protesto, ustedes saben que se hace ante el notario. Bueno, pues si es que hasta ahora vamos a empezar con la letra, no hemos hablado del protesto. Sí, no habría problema, pero es que ya las partes sí se supone son auténticas. Entonces alguien que no esté, no hay que probar que yo soy el girador. No, lo que hay es que probar que usted no es el girador. Ahora, puedo sí atacar la letra de cambio por falsedad. Me falsificaron la firma. A eso ya es otra cosa. Pero las firmas, las personas son auténticas. Bueno. De acuerdo, doctor, gracias. Bien. Una pregunta o inquietud Señor. con respecto también a la letra. Pues que uno ve en el diario vivir, por ejemplo, yo tomo un bien en arriendo y me dice el arrendador, oiga, susténteme a un año, fírmeme 12 letras, hacemos un negocio entre los dos, ¿sí? Y ya, venga, pues yo le firmo una letra, simplemente se la dice, yo se pagará cada mes. Esa figura se maneja, o sea, estaría incorrecta, o sea, puede darse el ejemplo que sea solamente entre dos personas, porque dice, bueno, venga, yo le firmo una letra, le pago el mes que se venció de arriendo, entonces devuélvame mi letra. Bueno, no le pagué, no, digamos, en la práctica no se ve esa triangulación, esas tres personas, sino que No, pero es que, no, es que sí, es que tiene que haber tres personas. Pero pues digo yo lo que dice la ley, ¿no? Pero es que en la práctica, uno dice, no, yo firmo una letra, se la entrego al dueño y listo, ya, tenga, le pagué o no le pagué, y o sea, no se manejan esas tres firmas en una letra. Pues no sé, me salta esa inquietud. Yo, bueno, me ha preguntado y mira una letra, venga, cómo llenarla. Y diciendo, venga, no, fírmeme la letra, le firmé la letra, tenga su letra y ya listo. O sea, en la práctica no se ve que se haga pues, tan común esa intervención de un tercero. Bueno, Y nos digamos, vete en las dos partes. En ese caso, como sustento para... No sé, hagamos una cosa. Miremos el papel que desempeña cada parte en la letra, qué hace. Y de ahí vamos a sacar una conclusión. Por ejemplo, el girado, papel que desempeña el girado o librado. Estamos hablando del deudor de la letra de cambio. El girador emite contra él una orden incondicional de pagar una suma de dinero. Y entonces se conoce con el nombre de librado o girado. Ese es el obligado a pagar. Una vez presentado el título por el beneficiario para su aceptación de esa orden de pago, este señor, el girado o librado, tiene la alternativa de aceptar o no aceptar. Si acepta y firma, se convierte en el deudor principal, en el deudor originario de esa obligación cambiaria, y entonces toma el nombre de aceptante, porque aceptó el encargo. Mientras que si no acepta y si no firma, pues no queda respondiendo por la deuda. Y entonces ahí la acción cambiaria de la letra, ¿a quién se dirigiría? Tendrá que ir dirigida contra el librador porque no hay librado. Entonces, porque la forma en que el librado, el girado, acepta la letra es incondicional. Es una manera incondicional de pagar. Es decir, la forma es su obligación incondicional de pagar. Diferida en el tiempo, porque como ya dije hace un ratico, puede haber plazo para el pago, pero no puede haber condición. Bueno, ese es el girado. ¿Qué papel desempeña el beneficiario? Entonces, denominamos beneficiario o tomador de la letra
a la persona en cuyo favor se gira la letra y que está habilitada para reclamar el pago. Ese es el beneficiario. A él, en su favor, se gira la letra y esa es la persona que está habilitada para reclamar el pago. Entonces, el beneficiario está autorizado para presentar la letra para su aceptación cuando es necesario por la modalidad de su vencimiento. Puede presentar el título para reclamar el pago y está facultado para ponerla en circulación. Entonces, quienes adquieren por la letra por medio de su ley de circulación antes de su vencimiento ocupan el puesto que tenía o que ella tiene el tomador. Ahí no hay nada que hacer. Soy el beneficiario. Pues después vamos a hablar de los requisitos de la letra de cambio, en qué consiste, en fin. Profe, Ahora viene el problema de la aceptación. ¿Cuándo debe presentarse la letra para su aceptación? Esto es un acto voluntario. La presentación para la aceptación de la letra de cambio es en nuestro país un acto voluntario que se establece en favor del beneficiario. El tiempo de la presentación está íntimamente ligado a la forma como se gira la letra de cambio, es decir, según sea a la vista, a un día cierto, con vencimientos ciertos y sucesivos y a un día cierto. Entonces aquí, con el ejemplo que usted me puso, aquí hay tiempo para la presentación. Es decir, a la vista no me pareció que no. A un día cierto determinado no. Me da la impresión de que el caso suyo es con vencimientos ciertos. Sí, entonces hay un día cierto después de la fecha. Entonces, pues ya no sería a la vista, sino con vencimientos. Porque a la vista es cuando se exhibe para que se pague ahí mismo. A un día cierto, entonces no hay nada que hacer, es el día en que se señaló. A un día cierto después de la fecha, en fin. Entonces así son los vencimientos. Ahora, los vencimientos, si es a día cierto o determinado o no, en esta modalidad se indica la fecha concreta del calendario, como por ejemplo el 25 de enero, febrero, marzo, abril del 2021. Entonces, será el tiempo determinado. Esto coincide con lo que yo digo por allá con el artículo 1139 del Código Civil. O cuando la fecha de exigibilidad se rige por un hecho futuro, pero indeterminado en cuanto a la fecha de su ocurrencia. Por ejemplo, el fallecimiento de una persona. Sabemos que esa persona va a fallecer, pero es un hecho futuro cierto, indeterminado. Puede haber vencimientos ciertos y sucesivos. Puede pactarse su vencimiento mediante el pago de cuotas o con instalamientos en fechas determinadas. Aquí hay un inconveniente. Presenta el inconveniente de que si el aceptante no paga una cuota, habría que esperar al vencimiento de las cuotas pendientes para poder exigir el pago. Entonces, la doctrina se ha encargado de facilitar el ejercicio de los derechos del beneficiario o tenedor mediante el pago de una cláusula que generalmente se le ponen a todos los contratos y se le puede poner a la letra. Se llama cláusula de aceleramiento del pago. Entonces, si no se paga cualquiera en las fechas, entonces la obligación se considera vencida. Entonces eso se llama cláusulas de aceleramiento.
Y así sucesivamente, ¿no? De modo que, no sé, en el ejemplo suyo, pues, no sé cuál es, que no lo veo claro. Podemos repetirlo otra vez para que usted quede bien y yo también quede contento. A ver, profe, porque, o sea, digamos, entiendo lo que dice la norma. Entonces, yo me refiero a la práctica. Entonces, una de las formas es, hacemos un contrato de arrendamiento y Sí, la persona, el dueño me dice, está en su derecho de exigir cómo yo lo voy a cumplir los pagos, ¿sí? Entonces me dice, sí, venga, fírmeme una letra, firme letras, ¿sí? Cada sí, mes. Entonces, si usted me da la plata, yo se la consigno, se la entrego a la mano y él me devuelve la letra. Listo, asunto concluido. Entonces, en ese evento uno dice, no, simplemente yo le firmo la letra donde digo que lo voy a pagar. A ver, permítame tomarlo este ejemplo. Es uno de las inquietudes que tengo, luego le comento la otra. Le digo, bueno, doctor Edgardo, usted me arrendó un apartamento, ok. Entonces usted me dice, bueno, necesito que me garantice con letras, por si alguna cosa, porque vivos estamos y en el mundo estamos y mucho más en Colombia. Digo, listo, pues venga, yo le firmo la letra. Tomamos el contrato a un año, entonces le firmo 12 letras. O 11, digamos, venga, esta primera le pago de una vez el primer mes por adelantado, no le doy letra, ok, pero digamos para el siguiente pago, entonces uno dice, fírmeme una letra, ok, venga, ¿dónde le firmo? Aquí le firmo la letra. Entonces la fecha en que lo hicimos, señor Sigifredo, entonces el día tal, por decir un ejemplo, de primero de mes al siguiente mes, el primero de febrero, entonces debo pagarle el 5 hasta el 5, pagar esa letra que estoy pagando, un canon de arrendamiento cada mes, ¿sí? Entonces, aparte sí. de que firme el contrato, entonces me exige una letra, yo le firmo la letra, y justamente no aparece que diga, venga, tráigame 3 personas, no, firme, yo le firmé ahí como girador y como aceptante, listo, así venga, yo acepto efectivamente la condición que me está poniendo, quedamos entre los dos, le entrego la letra y listo. Entonces, me salta la inquietud y digamos, yo lo voy a cumplir. Entonces, voy recogiendo cada letra hasta que terminamos y si prolongamos el contrato será otro cuento. Terminamos, mi última letra, tomé su plata y no hubo problema. No hubo la intervención de un tercero. O uno como girador puede hacer las veces de como girador y también firmar como aceptante. Estoy aceptando que sí, le firmo la letra para garantizarle el pago. En el evento de digamos, de un arriendo. En la misma figura podría decir, venga, doctor Aldamar, usted es tan gentil, me conoce, digo, necesito que me preste 10 millones de pesos. Claro, usted me dice, listo, con mucho gusto se los presto. Y bueno, ¿qué le firmo? Digamos, le estoy comentando lo que pasa en la práctica. Pues yo no tengo chequera, no pagaré, no tengo, le firmo una letra. Ah, bueno, listo, venga, firme una letra. Entonces, si fue de la fecha tal, hoy, ese que me recibí la plata, entonces hoy me hizo el préstamo. Entonces, el señor Sigifredo Pita se debe pagar solidariamente en Bogotá por esta letra de cambio a la orden de Edgardo Tamar de la Rosa, la cantidad de 10 millones de pesos. En una sola. Entonces le digo, préstemela a 6 meses. En 6 meses yo le pago, le devuelvo la plata. Listo. Entonces, en ese evento, si hacemos los dos ese negocio, en la práctica uno ve que, venga, yo le firmé la letra. Entonces le firmo aquí como girador, atentamente el girador está firmando. Le doy la dirección y dice, sí, pues acepto que yo lo voy a pagar. O sea, entendería que se puede firmar también, puedo firmar como aceptante de ese préstamo. Entonces usted coge esa letra. En un evento yo no le pagué. En esa firma, con mi firma, usted me puede atacar, usted va a atacar la letra, porque yo le firmé la letra, usted la tiene, y yo le estoy incumpliendo. Se cumplieron los 6 meses y pactamos, le pago 1%, 2%, un interés que digamos, pues me va a hacer un préstamo, pactamos un interés, ok, no, tranquilo, yo le pago interés, cada mes le voy pagando, o si no le pagué, pues simplemente usted va a atacar la letra que le firmó Sigifredo. ¿Cierto? Que uno, pues yo, es lo que veo en la práctica que muchas personas hacen y se mueve de esa manera. Venga, yo le firmé la letra, no le pagué con esa letra, he visto que hacen embargos, o sea, ataca pues, para recuperar su plata. Efectivamente, pactamos un interés de 2, 1, en fin, lo que diga la ley o por fuera, como sea, se maneja. Pero entonces encuentro que siempre ese fenómeno y pues lo aceptan los juzgados y bueno, con una letra de cambio le firmó una letra, no me la pagó, pues tengo que atacar justamente a recuperar mi plata. Hacerla efectiva. Entonces, digamos, para este evento, si usted me va a prestar la plata, necesitaríamos, o cómo haríamos, para ubicar, si, profe, yo le firmo una letra, ok, perfecto. O necesito, no, venga, necesito que ponga otro. ¿Quién es ese otro? Una persona que no tenga interés o que no sea, o sea, otro que se comprometa a pagar por mí,
Es decir, entiendo, en la práctica le comento, profe, se ve como, digamos, es como esa confusión. Lo que pasa es que se degeneró, se degenera la letra, se degenera, porque es que la letra tiene momentos de presentación para el pago y del protesto en caso de no pago. Y entonces, muy bien, la presentación para el pago, entonces el acreedor viene y se la presenta al arrendatario. Muy bien, entonces viene y no la paga. Y entonces, ¿cómo la protesta y ante quién se protesta? ¿Ante quién se practica el protesto? Entonces, el problema ahí es que el protesto se debe practicar con intervención de notario público. El notario debe ser el del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación. Y de ese protesto el notario levanta un acta, se indica con claridad la notaría en que se efectúa la diligencia, la fecha del acta, el nombre del funcionario y tendrá por finalidad hacer constar algunos puntos importantes, ¿no? Entonces, yo veo que ahí no se llenan los requisitos que exige la ley para el protesto. Porque es que hay unos días que yo doy que no se cumplen. ¿Hasta cuándo se puede realizar la diligencia de protesto? Entonces, si se trata de protesto por falta de aceptación, debe hacerse antes del día del vencimiento de la letra. Ahora, si el protesto es por falta de pago, se debe hacer dentro de los 15 días siguientes al vencimiento de la letra. De modo que yo no sé, ese es un pagaré disfrazado como letra. Es que ahí no están llenando, no se llenan los requisitos de la letra. Y yo no sé si los jueces estén aceptando eso. Es que hoy por hoy sí ya no se hace claridad, ya no se distingue. Esa letra de cambio sería un pagaré, que lo podemos ver más adelante, ¿no? Y, es decir, no veo ahí que se llenen los requisitos propios de pagaré. Ahora, de la letra, yo lo veo más, es una letra, es un pagaré disfrazado de letra, porque ¿qué es el pagaré? El pagaré, así rápido como se me ocurriría a mí definirlo, es un título valor, contentivo de una promesa incondicional de pagar una suma de dinero emitida directamente por quien la acepta en beneficio de otra a su orden o etcétera. Entonces, el pagaré es un título valor, contiene una promesa incondicional, la prestación es en dinero, que el suscriptor sea el quien crea el título y se obliga directamente. Y su beneficiario puede ser nominado o puede ser a la orden. Y que la promesa es exigible a su vencimiento. Entonces, estos son los mismos requisitos del 620 que se le aplica a la letra de cambio. Ahí veo yo que es un disfraz que se le hace al pagaré bajo forma de letra. ¿Y qué diferencia? Entre las dos personas. Sí, pero ¿qué diferencia hay? ¿Por qué no me firma un pagaré? Es que si no hay una tercera persona que pague, si no hay un obligado, no hay una persona a quien va dirigida a la letra para que pague, yo lo que estoy firmando es un pagaré. Entonces, le están dando una modalidad distinta desarmaron por completo las características, los requisitos de la letra, y entonces metieron ahí un pagaré disfrazado de letra. ¿Qué ventajas habría? Pues ninguna, porque el pagaré también tiene acción ejecutiva y hay acción cambiaria
obra la acción cambiaria contra el creador del pagaré. Doctor, También, yo tengo... también se podrían exigir cheques. Entonces, fírmeme cheques posfechados. Claro que el cheque posfechado tiene el problema de que es pagadero de su presentación, pero también puede hacerse mediante el giro de cheques. Gíreme Es que es el ahí. fenómeno, profe, ¿sí? El fenómeno que uno ve que, digamos, una persona dice, no, yo no manejo cheques, ¿sí? No tengo chequera, no tengo fondos para sostener una cuenta. Porque Sí, para pero abrir una cuenta, entonces firme pagarés. Es que lo más corriente ahí es firmar un pagaré y no hacer sí. ese embrollo de disfrazar un pagaré con la cobija, con la careta de la letra. ¿Sí? Pero bueno, y si así lo están aceptando. Sí que es porque curioso, profe, por eso me llama mucho la atención, porque justamente sea eso, digamos, en forma directa. Si una persona, digamos, como casi, como asimilando casi la figura del cheque, necesito una plata prestada, le firmo una letra, ok, no me la dio, tan que se la preste, digamos, se lo ve que lo maneja así corrientemente, pues a la luz de lo que se está viendo, pues sería un error. Sería, digamos, se pierde esa plata. Si usted me prestó esa plata, le firme una letra y no hay otro que firme, prácticamente entonces estaría perdiendo ese préstamo, lo que estoy colocando a manera de ejemplo. Sí, ¿Sí? sí. Sí, ¿Usted lo me que pasa aceptaría es eso? que los jueces aceptan porque es que se está mirando más, no el documento, sino lo que encierra el documento, la negociación. Entonces, ahí No, se el está compromiso. iniciando un proceso ejecutivo y el juez está entendiendo que el título ejecutivo es eso que llaman las partes letras. Entonces, al juez no le va a interesar decir, mire, esto es un pagaré disfrazado de letra, no, sino que es el título ejecutivo, es cualquier documento en el cual conste una obligación clara, expresa, exigible contra determinada persona y que constituya plena prueba contra él. Entonces, si así se presenta esa letra, pues el juez no entra a pelear eso, sino que lo considera como título ejecutivo y entonces profiere mandamiento de pago. Pero en la naturaleza lo degeneran. Es que las partes se meten a hacer unas cosas terribles y entonces hacen unos nudos gordianos. Y entonces si se pone uno a tratar de explicar eso, no, ahí también hay que entenderlo como título ejecutivo. Título ejecutivo. Yo decía, como dijo alguna vez Jairo Parra Quijano, que en la caja, en la tapa de una caja de bocadillo, se puede hacer una letra o se puede hacer un pagaré, se puede hacer un título ejecutivo, porque es que el título, la ley dice en escrito, no dice que conste en papel, que un escrito, el escrito puede ser en papel, puede ser en madera, puede ser en piedra. ¿Por qué no? Yo puedo llevar una tableta de piedra de la cual se desprenda una obligación expresa, clara y exigible en contra del deudor, ¿cierto? En fin, la gente hace muchas cosas. Bueno, Doctor, buenas noches. Gracias, sí, bueno. Doctor, una pregunta sobre el caso que expone el compañero. ¿No se puede cumplir dos papeles, o sea, librador y librado, una persona, para que así estén las tres partes? Sí, se puede confundir, ¿no? Las partes que intervienen son muy claras, pero a ver, el girador, el librador, es quien emite la orden de pago directo. Entonces, yo soy el que emite la orden de pago. ¿Y quién debe pagar la letra? Yo, girado o librado, contra quien se expide la orden de pagarla. Y el beneficiario, pues también puedo ser yo o puede ser otra persona. Sí, pero es decir, eso es forzar mucho el requisito de ley, ¿cierto? Porque, a ver, miremos, el girador, el librador, ¿quién es? No hay nada que hacer. Es quien emite la orden de pago de dinero. Ese es el librador. ¿Y a quién le libra? ¿A quién le da la orden de pago? Se la da a otro que se llama girado o librado.
Entonces aquí, pues, ¿qué me exige el dueño? Que yo le firme por este mes una letra. Entonces él va a ser el beneficiario, indudablemente. El arrendador y dueño el beneficiario. Pero entonces, ¿quién es el librador? Yo, que emito yo, arrendatario, perdón. Yo, arrendatario, soy quien emite la orden de pago de dinero. Yo soy el girador o librado. ¿Y quién es el girador o librador? Soy yo. ¿Y contra quién se expide la orden de pagar? Contra mí mismo. Entonces es confundir las calidades de girador con girado o librador con librado. ¿Sí ven? Y entonces arman un batiburrillo, hay una ensalada donde no son claras las partes, pero finalmente hay una obligación clara, expresa y exigible de que es el librador, el girado, quien debe pagar la orden de pago, quien debe pagarle el dinero, ¿no? Porque es contra quien se expide la orden de pagar. ¿Sí? Es terrible, terrible. Entonces, los jueces, yo entiendo los jueces, ¿para qué se meten a analizar eso? Díganme bien si eso presta mérito ejecutivo o no. Entonces, analicen la obligación desde el punto de vista del título ejecutivo, si llena los requisitos del título ejecutivo, si presta mérito ejecutivo. Entonces, si presta mérito ejecutivo, el juez no admite la demanda. Fíjese usted que en el proceso ejecutivo no hay auto admisorio de demanda. ¿Qué hace el juez? Profiere un mandamiento de pago. Eso sí quede claro. En el proceso ejecutivo no hay un auto admisorio de demanda, sino simplemente es una orden de pago. Hay ya una orden incondicional de pago. Sírvase pagar. Eso es lo que es el proceso ejecutivo. Entonces así lo ven los jueces y así lo van desarrollando. Pero si se pone en estricto sentido, tendría uno que atacar eso porque eso no es letra de cambio. Puede que sí sea contenido una obligación, pero no llena los requisitos de ley para ser considerado ese documento como una letra de cambio, sino un documento contentivo de una obligación, documento que presta mérito ejecutivo. Así es como lo resuelven los jueces y así lo resolvería yo. Ahora, en estricto sentido, pues yo que fui puritano cuando ejercí, yo rechazo eso. Yo lo rechazo porque usted no me está presentando un pagaré, usted me está presentando una letra de cambio. Y entonces, a ver, aclare quiénes son las partes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes que intervienen en la creación y en la emisión de la letra de cambio? No las veo, no veo quién es el girador o librador. Señor, el girador o librador es quien emite la orden de pago de dinero, quien la emite. No veo claramente el girado o librado. Sí, el girado o librado es contra quien se expide la orden de pagar. Y el beneficiario, ¿quién es el beneficiario titular del derecho incorporado en la letra? ¿Sí? Entonces, yo echaría para atrás un proceso de esa naturaleza. Bueno, ok, sigamos porque el tema de la letra es fascinante y nos quedaríamos aquí toda la vida mirando casos particulares. Bueno, bien. Entonces, habíamos alcanzado a decir que la letra en su aspecto formal es eminentemente documental. Esto es, que se necesita de un escrito para que conste tanto la obligación como el derecho cambiario. La letra puede hacerse constar por escrito siempre y cuando en ella se incluyan la obligación y el derecho. Entonces, ¿qué es la letra? ¿Cómo podríamos definir la letra? Indudablemente, la letra constituye un instrumento crediticio. Es una orden
incondicional y escrita que una persona que se llama girador emite contra otra persona llamada girado. El girado, ¿para qué se emite? Para que solucione una obligación de dinero a su vencimiento en favor de un tercero. Y ese tercero es el que vamos a llamar beneficiario. Entonces, un título eminentemente escrito es un título literal, autónomo, abstracto. El pago solo puede exigirse mediante la exhibición del documento. ¿Cuándo se entiende creada? La letra se entiende creada desde cuando el librador, girador, creador, que es lo mismo. La letra se entiende creada desde cuando el librador, el girador, el creador, la firma con el propósito de que el girado o librado la acepte. Y se tendrá por emitida a partir de cuando el beneficiario la reciba como constancia de su derecho. Hay unos requisitos que debe llenar la letra de cambio. Alcancé a decirlo, los artículos 620 y 671 establece unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? La fecha y el lugar de creación. El lugar de cumplimiento o de ejercicio. Tercero sería la mención del derecho incorporado. La firma del creador de la letra de cambio. El nombre de las partes, el nombre del girador, el nombre del girado, el nombre del beneficiario. Que se trate de una orden incondicional de pagar una suma de dinero. La forma de vencimiento y la mención si es pagadera a la orden o al portador. Entonces, podríamos decir que es la doctrina, pero no la ley, es la doctrina. La doctrina tiene clasificados estos requisitos en dos grandes aspectos. Requisitos formales y requisitos materiales. Y a su vez hace una subclasificación, subclasifica los requisitos formales, los subclasifica en requisitos de la sustancia y de la naturaleza, entendiendo como entendimos cuando vimos obligaciones, que son sustanciales aquellos que al faltar hacen perder el carácter del título cambiario a la letra, y naturales aquellos que a pesar de que no se mencionaron, se entienden incorporados al título. Las partes que intervienen, ya lo dijimos, están muy claritas las partes. Girador o librador. Repitamos otra vez, ¿quién es el girador? ¿Quién es el librador? Es aquel que emite la orden de pago en dinero. ¿Quién es el girado o librado? El girado o librado es aquella persona contra quien se expide la orden de pagar. Y la tercera persona que interviene se va a llamar beneficiario. Entonces, papel que desempeña el librador o el girador. El girador recibe indistintamente los nombres de librador o creador de la letra. Entonces estamos hablando de lo mismo, girador, librador o creador de la letra. Esto por cuanto su función es dar validez a la letra de cambio mediante su firma. Y entonces erige una obligación para otra persona que ha de responder directamente por su pago. El girador o librador al firmar establece dos cosas muy importantes. Una, que el librado o girado acepte la orden de pagar la suma de dinero. Y otra, que se hace responsable del pago en caso de no aceptación o no pago por parte del principal obligado. Por disposición de la ley, se tiene que el girador es un obligado por vía de regreso. Esto es de suma importancia para
la determinación de la acción de la clase cambiaria que contra él se instaure. Puede suceder que a la letra le falte la firma del librador o girador. Si le falta la firma del librador o girador, en cuyo caso se tiene aceptado que se convierte en pagaré. Por eso es que yo vengo insistiendo en el ejemplo dado, que más que letra de cambio es un pagaré. En razón de la teoría de la conversión del negocio jurídico, consistente en que si el beneficiario o tenedor no puede establecer en sana lógica jurídica si se trata de una letra o de un pagaré, se opta por el pagaré. Y así están de acuerdo autores extranjeros y autores nacionales. ¿Sí ven? Ahí hay una conversión del título cambiario. ¿Qué papel desempeña el girado o librado? La fisonomía del deudor de la letra de cambio es peculiar porque presenta dos fases. Inicialmente el girador emite contra él una orden incondicional de pagar una suma de dinero, por lo que se conoce como librado o girado. Una vez presentado el título por el beneficiario para su aceptación de la orden de pago, tiene la alternativa de aceptar o no hacerlo. Si acepta y firma, se convierte en el deudor principal de la obligación cambiaria y entonces ahí en la letra aparece como aceptante. Donde aparece como aceptante debe firmar como aceptante. Ahora, si no acepta y obviamente no firma, pues no queda respondiendo por la deuda. Y entonces, ¿contra quién se dirige la acción cambiaria? Entonces, la acción cambiaria tendría que... La acción cambiaria tendríamos que dirigirla contra el librador. La forma en que el librado acepta la letra debe ser incondicional. Esto es, su obligación es de pagar indefectiblemente. Podrá haber plazo, como dije hace un rato, para el pago, pero no podrá haber condición para el pago. El beneficiario, ¿qué papel desempeña el beneficiario? Se denomina beneficiario o tomador de la letra la persona en cuyo favor fue girada y es la persona que está habilitada para reclamar el pago. Entonces el beneficiario está autorizado por ley para presentar la letra para su aceptación cuando es necesario por la modalidad de su vencimiento o puede presentar el título para reclamar su pago y está facultado para ponerla en circulación. Y entonces, pues, vienen pues aquí, que dijera yo, como en el orden que hacen los tratadistas, tiene una serie de digamos, de requisitos. Bien. Bueno. A ver, qué cosas importantes. Sí. Hay un aspecto que vale la pena aclararlo. Perdón, profe. Señor. Qué pena molestar e interrumpirle. Un ejemplo práctico, digamos, de esto que usted nos acaba de explicar, digamos, en la vida cotidiana, mercantil, como sea, un ejemplo que, digamos, se pueda plasmar esto en la vida real para firmar ese, en qué tipo de negociaciones
digamos, un ejemplo que usted nos pudiera brindar para, digamos, como para mayor claridad. ¿Es posible? Sí, una obligación de usted compra algo, compra un automóvil, o compra una casa, y entonces, pues, además del contrato de compraventa, entonces usted firma letras para el cumplimiento de la obligación, porque el cumplimiento puede ser por partes, escalonado. Y entonces se hacen letras, también se hacen cheques. Entonces usted me va a pagar este carro en 12 cuotas. Tráigame 12 cheques. Entonces usted hace cheques posfechados. El cheque posfechado es peligroso porque se los cobran inmediatamente. Pero si se lo respetan, entonces mes a mes van cobrando el cheque. Es decir, esto para evitar tener que iniciar un proceso de cumplimiento de la obligación. No, pero me refiero a la letra. En este caso, con la letra, ¿cómo sería ahí, profesor? Por favor. El caso de la letra, ¿sí? Para compro ese carro, listo, firmo la letra, ¿sí? Digamos, todo, triangular ese Sí. ejemplo, toda la información. Una letra, vamos a suponer que, para que quede claro, vale 12 millones. Entonces usted hace 12 letras de a millón cada una para ser cobradas en una fecha determinada. Y entonces así se va desarrollando. Viene el primer pago, usted paga y le devuelven la primera letra que usted dio. Y el segundo pago y así el tercero hasta que se llegue al último. Sí, profe, entonces llegamos, yo firmo, entonces listo, ok, las 12 letras por millón. Entonces firmo como girador para garantizarle a usted el pago en cada mes de las 12 cuotas. Estoy como girador. Usted en este caso sería el beneficiario, se servirá a pagar a la orden de Edgardo, ¿cierto? Le voy a pagar Sí, 1 millón. pero la ventaja es que quien va a pagar es una persona solvente, ¿no? El aceptante es una persona reconocida, solvente, que es quien acepta, porque esa persona sabe que va a pagar la letra en caso de que no el principal obligado no lo haga. Porque si no lo hace el principal obligado y lo hace otra persona, esa persona tiene que pagar esa letra. Digamos, entonces se ubicaría aquí la figura, lo que en otros términos, o quizá mal aplicado, se llame el codeudor. Una especie de codeudor. Si no pagué yo, pague el otro. En este caso, para la letra se llama aceptante. Sí, pero aquí la ventaja es que usted ya tiene el título, mientras que en el otro tiene que empezar a acreditar quién es el deudor y entonces empezar a ejercer la acción con el 1546, que dice que en caso de incumplimiento usted puede pedir el cumplimiento o la resolución del contrato. Entonces meterse con el contrato. En cambio aquí ya hay un título y directamente lo cobra. ¿Sí? Esa es la otra modalidad. Ahora, qué sé yo. ¿Sí? Vaya a saber los motivos que tiene la gente para hacer ese tipo de negocios. Bueno. Pero trátese de letra, cheque, pagaré. Tienen fechas de presentación y fecha para presentación para su pago y fecha para el protesto. ¿Cuándo debe presentarse la letra para su aceptación? Entonces, el tiempo de la presentación está íntimamente ligado a la forma como se gire la letra de cambio. Es decir, según sea la letra a la vista, a un día cierto sea determinado o no, con vencimientos ciertos y sucesivos,
o a un día cierto después de la fecha o de la vista. Entendamos los términos. A la vista. A la vista, la letra a la vista no se presenta para su aceptación porque tiene vencimiento en el momento mismo que sea exhibida para que se pague. Eso es a la vista. A un día cierto, sea determinado o no. Esta presentación es potestativa y ahora podemos mirar el 681 del Código de Comercio. ¿Qué dice el 681? La presentación para la aceptación de las letras giradas a día cierto o a día cierto después de su fecha será potestativa, pero el girador, si así lo indica en el título, puede convertirla en obligatoria y señalar un plazo para que se realice. El girador puede asimismo prohibir la presentación antes de una época determinada si lo consigna así en la letra. Cuando sea potestativa la presentación de la letra, el tenedor podrá hacerla a más tardar el último día hábil anterior del vencimiento. Entonces, el 681 habla de las letras a día cierto o a día cierto después de su fecha. Entonces, esta a un día cierto, sea determinado o no, esta presentación, como vimos de conformidad con el 681, es potestativa, pero puede convertirse en obligatoria si el girador lo ha anotado en el título y puede además, como dijo el 681, señalar un plazo para que sea presentada para la aceptación. Puede el girador asimismo prohibir su presentación antes de una época determinada si lo consigna en la letra. Entonces, si no se presenta la letra en ese plazo, entonces se presenta o ocurre el fenómeno de la caducidad. Caducidad. Lo mismo pasa con el cheque. El cheque debe presentarse para su pago y tiene 15 días para la presentación para su pago. Y si no se pagó, 15 días más para el protesto. Entonces, si no se presenta para la aceptación en el plazo estipulado, se presume la caducidad. Miremos el 787. Roberto, esa está interesante también. Sí. 787. 787 va a hablar de la caducidad de la acción cambiaria de regreso. La acción cambiaria de regreso del último tenedor del título caducará por no haber sido presentado el título en tiempo para su aceptación o para su pago. Y segundo, por no haber levantado el protesto conforme a la ley. Entonces, si yo no presento la letra o el cheque, no lo presento en 15 días para su pago, 15 días siguientes a la expedición. Y no lo protesto entre los otros 15 días que me habla, no el código, sino la interpretación que hacen los autores. Entonces se presenta la caducidad. ¿Cómo debemos entender la caducidad? La caducidad debemos entenderla como una sanción impuesta por el derecho comercial para aquellos tenedores negligentes que no ejercen oportunamente las diligencias necesarias tendientes a conservar el derecho.
Básicamente esas diligencias son tres: el protesto, la presentación para el pago y el aviso de rechazo. Entonces, si yo no lo presento y no lo protesto, ocurre el fenómeno de la caducidad. Ahora bien, con los títulos valores, la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del vencimiento. Prescripción. Esto es una prescripción extintiva, dice, la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del vencimiento. Entonces, de conformidad con el 789 que acabé de leer, la prescripción aparece en su forma extintiva como una figura mediante la cual se sustrae el derecho a la acción cambiaria por el transcurso del tiempo determinado. En otras palabras, la prescripción conlleva a la extinción de la acción cambiaria por no haberse ejercido en el tiempo señalado a la ley. Entonces, con las letras tenemos 3 años, con los cheques, vamos a ver más adelante, tenemos 6 meses. Entonces, si no se cobra en esos 6 meses, prescribe la acción cambiaria del cheque. Y si no se cobra en los 3 años, prescribe la acción cambiaria de la letra. Es prescripción de la acción cambiaria de regreso del último tenedor. Ahora, la acción cambiaria de regreso sí, la prescripción cambiaria de regreso del último tenedor. Y hay otra que es la del cheque, que es la acción del obligado de regreso con los demás obligados anteriores que prescribe en 6 meses. También se puede aplicar a las letras, ¿no? Contados a partir de la fecha de pago. Entonces, como ustedes ven ahí, prescripción de la acción cambiaria de regreso del último tenedor y prescripción de la acción contra los demás obligados, que es de 6 meses. Y si se ha presentado y protestado en tiempo, pues el título presta mérito ejecutivo. ¿Ok? Bueno. Entonces es forma de vencimiento a la vista. Hay otra forma de vencimiento que es a día cierto, determinado o no. A día cierto, determinado o no. En esta modalidad se indica la fecha concreta del calendario, 25 de octubre de 2021. 25 de octubre. Entonces aquí tenemos tiempo determinado. Esto nos va a coincidir con lo que nos reza el Código Civil en su artículo 1139. Permítanme ver yo dónde tengo el Código Civil. Excúsenme, me voy a levantar para traer el Código Civil. A mí me llama la atención oír a veces abogados que hablan de que en materia de derecho comercial debemos ignorar el Código Civil y para qué mencionar
el Código Civil. Y es todo lo contrario. El Código Civil es el código madre, es el código que originó al Código de Comercio. Y siempre tendremos necesidad de referirnos al Código Civil. Miremos el artículo 1139 del Código. Está metido entre las asignaciones testamentarias a día. Dice, el día es cierto y determinado si necesariamente ha de llegar. El día es cierto y determinado si necesariamente ha de llegar. Y se sabe cuándo, como el día tanto del tal mes y año, o a tantos días, meses o años después de la fecha del testamento o del fallecimiento del testador. El día es cierto pero indeterminado si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la muerte de una persona. El día es incierto pero determinado si puede llegar o no, pero suponiendo que haya de llegar, se sabe cuándo, como el día en que una persona cumpla 25 años. Finalmente es incierto e indeterminado si no se sabe si haya de llegar ni cuándo, como el día en que una persona se casa. Sí, entonces esta es una forma muy linda que trae el Código Civil de explicar cuándo el día es cierto, cuándo el día es determinado, cuándo es incierto, cuándo es indeterminado. Entonces, las letras se pueden expedir, como dijimos, a la vista o a día cierto, determinado o no. Día cierto, determinado o no. Dice el 1139, el día es cierto y determinado si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo, como el día tantos de tal mes y año. Entonces, esta modalidad de expedir letras a día cierto, determinado o no, se indica en esta modalidad, se indica la fecha concreta del calendario. Como yo les dije hace un ratico, el 25 de octubre de 2021. Aquí el tiempo será determinado de conformidad con lo que vimos en el 1139, o cuando la fecha de exigibilidad se rige por un hecho futuro pero indeterminado en cuanto a la fecha de ocurrencia. Por ejemplo, el fallecimiento de una persona. Mucho se ha dicho que la modalidad de vencimiento a día cierto pero indeterminado causa dudas y hasta ambigüedades en los principios cambiarios de por sí claros y precisos como deben ser para orientar la práctica comercial. Otra forma, con vencimientos ciertos sucesivos. Puede pactarse su vencimiento mediante el pago de cuotas o con instalamentos en fecha determinada. Presenta el inconveniente de que si el aceptante no paga una cuota, habría que esperar el vencimiento de las cuotas pendientes para poder exigir el pago. Pero la doctrina se ha encargado de facilitar el ejercicio de los derechos del beneficiario o tenedor mediante el pacto de la cláusula de aceleramiento del vencimiento. Yo les decía ahorita que ustedes pueden ponerle a cualquier contrato una cláusula aceleratoria. Si la obligación mía consiste en pagar en 12 cuotas, si a mí me dan la forma, la manera de pagar en 12 cuotas, la primera cuota en enero, segunda febrero, marzo, abril, así hasta diciembre. Vamos a suponer que llega el mes de, pongámosle marzo. Ya pagué enero, pagué febrero, tengo que pagar marzo. Si no paga marzo y el contrato tiene por ahí una cláusula aceleratoria, entonces hasta ahí llega el contrato y me cobran
toda la obligación. Ah, pero es que la obligación no está de plazo vencida. Sí está de plazo vencida porque le pusimos una cláusula aceleratoria que dice el incumplimiento en el pago de una cualquiera de las cuotas dará derecho para exigir el total de la obligación. Eso se llaman las cláusulas aceleratorias, que mucho contrato admite, y hay mucho contrato con cláusula aceleratoria. Cláusulas bandidas. Dígame. ¿No oí lo que dijo? Bueno. Entonces, se puede asegurar el pago mediante cláusulas de aceleramiento de el vencimiento consagrados en el 780 del Código de Comercio, que tiene, como dije ahorita, por finalidad dar por caducados los plazos pendientes. Cuando quiera que el aceptante no paga por encontrarse insolvente o en quiebra, en estado de liquidación, cesión de bienes, etcétera, etcétera. Entonces se le pone esa cláusula aceleratoria. En caso de incumplimiento, el acreedor puede cobrar el total de la obligación. Hay otras formas de hacer letras a un día cierto después de la fecha. El vencimiento de una letra así girada se establece en razón del día de creación del título como un punto de partida en que ha de empezar a correr el término o el número de días otorgados como el plazo. Por ejemplo, que si la creación fue el 1 de enero de 2021, su vencimiento puede ser a 90 o 200 días. 90 o 200 días después de su creación. O puede ser el 31 de diciembre de 2021, teniendo como fecha de creación la del 1 de enero. Puede ser, también se hacen letras a un día cierto después de la vista. Un día cierto después de la vista. En este caso, la presentación resulta necesaria para empezar a contar de ahí en adelante la fecha de vencimiento, tal y como tiene el 680 y 686 del Código de Comercio. Entonces, el día de la vista determina el inicio de cuenta del término señalado para el vencimiento del término. A un día cierto después de la vista. También hay otra forma, como uno las ve. El vencimiento puede expresarse para principios, mediados, fines de mes, o por semanas o por quincenas. Si miramos los artículos 674 y 675 del código. Miremos los artículos 674, 675. Permiten que el vencimiento de las letras de cambio se exprese en las formas enunciadas en el título. Miren, el 674 dice: si se señalara el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se entenderá por estos términos los días 1, 15 y último del mes. Ahora, hay otra cuando se dice por semanas. El 675. Las expresiones una semana, 2 semanas, una quincena o medio mes se entenderán no como 1 o 2 semanas enteras, sino como plazos de 8 o de 15 días comunes. Entonces, habría que analizar cada situación en particular para ver si se puede hacer una letra. Pero sí se puede hacer formas de vencimiento.
Entonces el 673 nos dice la letra de cambio puede ser ir a la vista, a un día cierto, sea determinado o no, con vencimientos ciertos y sucesivos, y a un día cierto después de la fecha o de la vista. Y entonces vienen las interpretaciones. Cuando se habla de principios, entonces entendemos el primero, mediados el 15 y fin de mes el último. Y entonces si se habla de una semana, 2 semanas, una quincena o medio mes, entonces no vamos a entender 2 semanas enteras, sino el de 8, 15 días comunes. Bueno. Hay una pregunta que la hacen con mucha frecuencia. ¿Cuándo se debe presentar? La pregunta es, ¿cuándo se debe presentar la letra de cambio para su pago? Tenemos que decir que lo relativo al pago de la letra de cambio está regulado en el título 3, capítulo 5, subsección 3, a partir del artículo 691 del Código de Comercio. El artículo 673 es determinante para la explicación de las normas relativas al pago, pues contiene la modalidad de vencimiento a que puede estar sometida la letra de cambio, lo cual quiere decir que según sea el vencimiento, asimismo debe ser la presentación para su pago. Entonces, el 691 del Código de Comercio establece que la letra de cambio debe presentarse para su pago. Primero, el día de su vencimiento. O segundo, dentro de los 8 días comunes siguientes. Aquí hay que advertir que pese a que se trata de un plazo de 8 días fijado por la ley y que de conformidad con ella debiera ser de días hábiles, esta ha querido decir que sean 8 días solares, como lo establece el artículo 829 del Código de Comercio. Miremos a ver qué dice el 829 del Código de Comercio. El 829 dice, en los plazos de horas, días, meses y años, se seguirán las reglas que a continuación se expresan. Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente y se extenderá hasta el último segundo de la última hora. Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa. Y tercero, cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año. Si este no tiene tal fecha, expirirá en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día de feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las 6 de la tarde. Parágrafo primero. Los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles, días hábiles. Parágrafo segundo. Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes con anterioridad al vencimiento del término se entenderán como prórroga del mismo. Entonces aquí lo importante, los plazos de días señalados en la ley se entenderán días hábiles. Bueno.
Entonces ya falta un cuarto. Vamos a dar por terminada la clase de hoy. Doctor, escúcheme una pregunta. Lo que ocurre es que en la primera sesión yo no me pude conectar puntualmente. ¿El doctor qué criterio para la asistencia adoptó? ¿Para el registro de asistencia o no hay ningún inconveniente con ese tema? No hay ningún inconveniente para ese tema. Doctor, muy amable, No, gracias. señor, no tenemos ningún problema. Bueno, muchachos, me place saludarlos. Y Muchas gracias, doctor. como dice el padre, como decía el padre García Herreros, en tus manos encomendamos este día que ya pasó y la noche que llega. Ok, feliz noche. Gracias, doctor, muy Gracias, amable. Gracias. Noche. Gracias, profe. Igualmente, feliz noche. Chao, profe, chao. que descanse. Chao, Doctora, gracias. tomar buena Muchas noche. gracias, mi doctor, que descanse. Gracias, chao. Feliz Chao, noche. chao. Finalizar. Finalizar.